El 25 de marzo a las 2:57 p.m. El tiempo se detuvo por 27 minutos y 54 segundos. Nadie lo notó al principio, y a quienes lo hicieron, se les obligó a guardar silencio. No hubo un temblor repentino ni una transición a la oscuridad total. Nadie perdió el conocimiento. Nada. Para todos, el tiempo parecía fluir de manera habitual, un segundo tras otro. Los pájaros volaban, la gente conversaba, el viento soplaba y la lluvia caía. Nada indicaba que algo insólito le hubiera sucedido a la gente en la Tierra. Solo aquellos que miraban más allá de nuestro planeta y sus satélites descubrieron que el resto del cosmos contaba una historia diferente. La NASA y las agencias espaciales lo descubrieron primero. Las transmisiones constantes que se enviaban fuera del planeta tenían un margen de error de casi 30 minutos. Una investigación frenética reveló que la misma discrepancia se presentaba en las transmisiones entrantes. Naturalmente, llegaron a la conclusión de que el problema no se debía a elementos externos, sino a las computadoras del planeta. Sin embargo, esto planteó una pregunta más grande. Un error era posible, pero que todas las computadoras de distintas agencias espaciales alrededor del mundo mostraran el mismo error exactamente al mismo tiempo. Por supuesto, la respuesta más obvia sería un virus o un hackeo, sumamente sofisticado y bien orquestado a nivel global. Se estaba debatiendo la idea de formar un equipo internacional para investigar esta última posibilidad, cuando llegaron las primeras llamadas de astrónomos confundidos y preocupados, revelando la verdad de lo que en realidad había pasado, usando datos compilados de instalaciones telescópicas en Jodrell Bank, Palo Alto, Mount Pleasant y otras en todo el mundo, y comparándolos con registros estelares y modelos computacionales, se confirmó que, por 27 minutos y 54 segundos, la Tierra, por alguna razón, dejó de estar en sintonía con el resto del espacio-tiempo que conocemos. En esencia, es como si el planeta hubiera desaparecido de la existencia durante este periodo, para después reaparecer como si nada hubiera ocurrido. Sea lo que sea que esto implique, durante ese lapso dejamos de existir. Se modificó el propósito del equipo internacional. Se emitieron fondos y se destinaron todos sus recursos y las mentes más brillantes en sus campos para que investigaran este fenómeno con la mayor confidencialidad posible. No hacía falta que se les advirtiera del pánico que esto provocaría si la información salía a la luz, antes de que se le pudiera dar, si es que era posible, una razón tranquilizadora. Aquellos que no pudieron guardar silencio fueron rápidamente obligados a callarse ellos mismos. A pesar de los numerosos nombres que se les asignaron a los subequipos, los involucrados empezaron a llamar al suceso, en broma, como el día en que Dios parpadeó. En charlas futuras e informales, los miembros del proyecto terminaron abreviando el nombre a simplemente el parpadeo. Después de 6 timbres, Ben por fin abrió la puerta. «Mark, ¿qué haces aquí? Tú me invitaste, ¿recuerdas? ¿Lo hice? Ah, qué raro. Bueno, probablemente tenía una buena razón en ese momento. De todas formas, es bueno verte. Pasa. Conozco a Ben desde la infancia. Fuimos a las mismas escuelas por un tiempo, antes de que su coeficiente intelectual ridículamente alto lo llevara a buscar una educación más avanzada. Aunque mantuvimos el contacto, sus padres eran lo suficientemente sensatos para darse cuenta de que necesitaba mantener los pies en el mundo real, incentivando nuestra amistad con fiestas de pijamas y viajes de acampadas. El plan era no dejar que se atrofiaran las habilidades sociales de Ben,
como suele pasar con otros niños superdotados. El resultado, alguien que puede ser distraído y olvidadizo, pero que es funcional y exitoso en la sociedad. Después de la educación básica, ambos nos dedicamos al campo de la informática, aunque en niveles muy diferentes. En mi caso, trabajo en soporte técnico. Más que nada me dedico a mantener los sistemas y servidores de una gran variedad de pequeñas empresas. Es monótono, pero gano bien, y me da tiempo para viajar. Él, por otro lado, es independiente y prefiere trabajar desde su apartamento de la soledad, así es como lo llama. Se define a sí mismo como un consultor técnico. Tomó la idea de la serie de Sherlock. Su trabajo es mucho más variado y avanzado, y aunque nunca ha admitido abiertamente haber hackeado algo, definitivamente tiene el conocimiento y la pericia para ser contratado por compañías como Google, Microsoft e IBM, cada vez que quieran probar un nuevo sistema de seguridad antes de instalarlo, o para rastrear a aquellos que, posteriormente, lograban penetrar dichos sistemas de seguridad. Él prefería lo de rastrear usuarios. Me confesó que la cacería era más emocionante y la paga solía ser mejor. Lo que no era tan sabido es que, de vez en cuando, se le pedía trabajo extraoficial para grupos como el Departamento de Defensa o la NASA. Admitió que lo contrataban por dos motivos. Uno, requerían su experiencia y astucia. Dos, así podían mantenerlo vigilado. A él no le importaba, pues, según me explicó una vez, bueno, están contentos con saber dónde estoy y qué hago, o al menos lo que creen que estoy haciendo. Luego sonrió y me mostró el correo más reciente que había interceptado y descifrado. No hacía nada con las cosas que encontraba. Solo disfrutaba del desafío. Siendo completamente honesto, a veces era difícil definir quién era Ben y cuáles eran sus motivaciones, pues cambiaban de un momento a otro. Solo crecí aceptándolo, a él y a sus extravagancias, llegando a la conclusión de que su vida era un complejo patrón de impulsos e ideas, entrelazadas de tal manera que podrían parecer una locura o pura genialidad. Creía que cada vez que alguien decía abracadabra, un ángel perdía sus alas, o que el resfriado común funcionaba como un virus con mente de colmena, y cada vez que era detectado, saltaba de un cuerpo a otro. Locuras como esas. La mitad del tiempo pensaba que bromeaba. La otra mitad esperaba que tuviera sentido común para controlarse en público. Había ocasiones en las que hacía y decía cosas que eran todo lo contrario. Es decir, que tenían mucho sentido de la peor manera posible. En tales casos hablaba con tal claridad que parecía desmentir todas las tonterías que la humanidad inventaba alrededor de sus creencias, como si hubiera alcanzado una verdad universal que todos deberíamos conocer ya. Todo lo que podía hacer en esas situaciones era maravillarme, por cómo alguien con un cerebro similar a un caleidoscopio podía tomar una tormenta de ideas y, de repente, hacer que todos los elementos encajaran para producir una verdad deslumbrante, y luego se iba por la tangente, acusando a sus vecinos de ser agentes de la CIA que probaban neurotoxinas en los gatos del vecindario. De vuelta a la normalidad. Aún así, acudí a su llamado. A pesar de todas sus teorías descabelladas y sus hábitos extraños, era la persona más amena para conversar. Además, su colección de películas pirateadas era una maravilla digna de admirar. Eso y que es mi amigo. Al ser su único amigo cercano, decidió contarme sobre una conspiración activa, más que nada para presumir otra vez de sus talentos. De ahí su invitación. Al hablar, no se daba cuenta de cómo mi rostro reflejaba cada vez más mi escepticismo.
Describió lo que las agencias espaciales del mundo y varios astrónomos descubrieron, y que ahora un equipo científico y confidencial investigaba lo ocurrido. Físicos, matemáticos, investigadores de lo cuántico, todo el espectro de la ciencia centrado en un problema y las preguntas relacionadas con ¿qué pasó? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿es probable que vuelva a suceder? De ser así, ¿cuál es el riesgo de que sea permanente? Me contó de la total falta de información en las noticias y cómo cualquier astrónomo independiente o similar que hubiera llegado a la misma conclusión fue reclutado, tachado de lunático o desapareció. La preocupación más grande del equipo era el pánico masivo, o que las religiones del mundo se atribuyeran lo sucedido en nombre de sus respectivos dioses, dando pie a posibles guerras. Según él, no hay nada más inquietante que no poder confiar en tu propia realidad. Supongo, nos han educado en un mundo donde está bien desconfiar de tu gobierno, tus jefes e incluso de tu familia, pero de tu propia existencia definitivamente es una receta para el caos. Lugares como la Organización Europea de Investigación Nuclear han sido completamente restringidos. Los gobiernos del mundo no tienen pruebas de que experimentos como los que se llevaban a cabo allí sean la causa. Aunque supongo que no se equivocan al señalar a alguien hasta que surjan más evidencias. Hay muchas teorías en este momento, pero nada de trabajo práctico. Creo que es solo cuestión de tiempo antes de que llamen a los guionistas de Doctor Who para ver una lluvia de ideas. Suspiró al final, reclinándose y poniéndose a girar en su silla, mirando el techo, perdido en sus pensamientos. Lentamente se detuvo y me dirigió una mirada pícara. Y del otro lado están todas las religiones. Volvió a pausar, buscando en un desordenado escritorio. Luego empezó a construir algo que parecía una torre hecha de todo lo que encontraba. Al hacerla más grande, habló. ¿Recuerdas nuestras clases sobre la Biblia? Me gustaban las historias, no tanto la moralidad. En especial me gustaba la historia de Babel. La estructura de libros, discos, barras de chocolate, revistas y todo lo que podía encontrar se había elevado hasta su barbilla. Añadió un par de objetos más, empeorando el tambaleo. Volvió a detenerse y extendió sus manos a los lados de la torre sin tocarla, solo preparándose para el inminente colapso. Intentó imitar la voz de un pastor anciano dando el sermón. El hombre en su delirio decidió construir una torre hasta Dios para que pudieran conversar con su Creador. Sin embargo, Dios en su gloriosa sabiduría decidió que el hombre no debería hacer eso, y se encargó de corregir la situación, así que le envió a la humanidad el don de las lenguas. Sonrió sin apartar la vista de la torre y volvió a su voz habitual. Bueno, muchos proyectos, planes o la paz se han arruinado por la incapacidad de entendernos unos a otros. ¿Podría ser que la humanidad otra vez esté yendo demasiado lejos? Con la última prueba de la existencia, el bosón de Higgs, quizás Dios decidió que nos estamos acercando demasiado y no le gusta compartir sus trucos. Quizás sea hora para otra lección. Con esto, lentamente cerró los dedos y acercó los puños a la torre. Después, con un solo dedo, empujó la estructura desde la cima. Su torre metafórica se desmoronó por la mesa y el piso. Esperó a que el ruido de sus cosas se desvaneciera antes de hablar nuevamente con tono serio. Tal vez el parpadeo es Dios avisándonos de algo. Nos está advirtiendo que dejemos de usurpar su propiedad intelectual o suframos las consecuencias. Entonces sonrió, reafirmando su ateísmo. Personalmente, viendo todos los datos acumulados hasta ahora, creo que la respuesta se encuentra aún más lejos. Sonreía como si supiera la respuesta.
Tomé un respiro en ese momento, sacudiendo la cabeza por esta nueva teoría de conspiración. Al mirarlo de nuevo, noté que tenía la cabeza metida en el gabinete de una computadora sobre un escritorio distinto, reservado para tareas más mecánicas. Hubo silencio por unos minutos, solo interrumpido por sus espontáneos tarareos al trabajar en la computadora. Mientras tanto, yo buscaba un sitio lo bastante limpio para sentarme. De repente, volvió a alzar la voz. Esta vez sonaba un poco amortiguada por el aparato. Como iba diciendo, creo que las respuestas que buscan yacen aún más lejos. De hecho, tengo pruebas estadísticas al respecto. ¿Estadísticas? ¿Tú? Solía burlarse de las estadísticas y las culpaba por el 63.75% de las enfermedades mundiales. En su locura y pedantería, se atrevió a crear una fórmula que probaba esta cifra. Teniendo eso en cuenta, una vez me contó que podría destruir el mundo con una hoja de cálculo, y debo admitir que en mis momentos más fatalistas, realmente le creí. Lo admito, las estadísticas percibidas como infalibles son las cosas menos fiables del mundo, murmuró desde el gabinete, buscando sin mirar un destornillador en la mesa a su lado. Su mano estaba pintada de naranja y negro, una mezcla de Cheetos y grasa. Toma una obra de ficción y añádele números y de repente ya no es una ficción. Ponle un gráfico o dos o algo así y se vuelve una verdad inamovible. Mentira, le dije, escuchando a medias mientras descansaba sobre un sofá. Con eso, sacó la cabeza de la PC, me miró a los ojos y con una mirada algo diabólica dijo: «Pásasela a las personas correctas en el lugar y momento justo y se vuelve una ley». Contesté, pero me detuve, decidiendo no alentar sus fantasías paranoides y distrayéndome con una revista que encontré en el piso. Ese estilo de vida nada ordenado y no muy saludable gruñó por mi falta de entusiasmo en uno de sus temas favoritos y regresó su atención al aparato antes de continuar de todos modos. Sin embargo, en esos casos me refiero a estadísticas básicas. Marketing, presión de grupo, política, ese tipo de basura poco fiable. Ahora bien, si hablamos de reconocimiento de patrones, ese elemento dentro del campo de lo que de otra forma serían estadísticas manipulables, de eso sí vale la pena hablar. Volvió a alzar la cabeza, buscando entre papeles en su escritorio, parcialmente perdido en sus pensamientos. Seguro has oído hablar de SETI. Espera, si nos aventuramos a terreno alienígena, puedes besar mi trasero aquí y ahora. Se me quedó viendo seriamente. Yo lancé mis manos al aire y murmuré: lo siento. Por favor, continúa, oh gran sabio. Gracias. En SETI, la búsqueda de vida extraterrestre. Uno de nuestros trabajos es el análisis de señales que rebotan dentro y alrededor de nuestra galaxia, y de lo cual nunca han encontrado ninguna prueba concluyente de vida inteligente. ¿Qué tal si los patrones que han estado buscando están mal? ¿Qué tal si pudieras analizar estas señales que parecen aleatorias de otra forma? ¿Qué tal si hay un patrón, pero está tan esparcido por un periodo de tiempo tan largo que ni siquiera lo vemos como un patrón? Ajá. Triunfante, sacó de su mano una pila de libros sujetando un bloc de notas. Tomó una pluma de su bolsillo. Lo vi escribir, pendiente, en la primera pegatina. Acto seguido, la pegó en el gabinete antes de voltear a verme con una sonrisa llena de emoción. ¿Has estado viendo Discovery Channel otra vez? ¿Hay un especial de ovnis esta semana o qué? Me miró indignado, aunque noté que rápidamente cerró una guía de televisión que estaba entre el desastre de la mesa. ¿Qué tal si te dijera que he escrito mi propio algoritmo para reconocer patrones? ¿Qué tal si te dijera que encontré un mensaje en esas señales? Nah, pura tontería, dije en silencio. De repente, ya no me sentía tan seguro.
un poco preocupado por lo que esto significaría si en verdad había tenido éxito al descubrir el mensaje de una raza alienígena. Bueno, no fue fácil. Continuó fingiendo un aire de modestia. Y tengo que agradecer a la NASA. Aunque si descubren que estoy corriendo este algoritmo bajo los procesos de encriptación de sus supercomputadoras, puede que tenga que irme abruptamente o disculparme. Nunca se sabe con qué humor te los vas a encontrar de un día para otro. Ben, ¿qué hay del mensaje?, pregunté con firmeza, interrumpiendo su discurso y poniéndome de pie. Eso. Se quedó callado, evitando mi mirada. Mis dudas regresaron. ¿Qué había en el mensaje, Ben? Bueno, era corto. Y es realmente impresionante decodificar algo como esto. Ben se detuvo un momento. Luego habló. ¿Hola? ¿Están satisfechos? Hubo unos segundos de silencio antes de que empezara a reírme incontrolablemente. Aliviado, Ben lucía indignado. Bueno, creo que es un mensaje muy conmovedor. Al menos es mejor que prepárense para ser aniquilados. Oh, Dios. Espera un segundo. No puedo respirar. Por un momento casi me hago en los pantalones. Asumo que no crees que encontré un mensaje de una raza alienígena, ¿verdad? ¿Podrías por favor dejar de reír? Lo siento, Ben. Tienes que admitir que, si imaginas contactar con otra especie inteligente, esperarías, no lo sé, algo más profundo. Quiero decir, enviamos un disco de oro con una muestra de la raza humana y nuestro conocimiento. Música, matemáticas, lo que se te ocurra. ¿Y qué es lo que responden estos aliens ultra inteligentes? ¿El equivalente a tengan un gran día? Perdón, ¿entonces no crees que sea extraterrestre?, reiteró. Miré su rostro de enojo y agregué con más tacto. Vamos, Ben. Lo siento. Creo que tu algoritmo encontró un patrón que no existe e intentó darle un significado. Me giré y volví al sofá. Él se quedó de pie unos momentos. Luego se desplomó sobre una silla reclinable que se encontraba detrás de otro escritorio. Este tenía un montón de laptops de distintos estados de ensamblaje. Encendiendo 3 de ellas, su rostro se iluminó por las pantallas. Luego se puso a teclear algo. Continuó explicando su teoría más reciente. Discrepo. Es más, subiré la apuesta declarando que esta no es una especie alienígena con un gran interés en la raza humana. Una especie directamente involucrada con nuestra evolución. Aquí vamos. ¿De verdad vamos a tocar otra vez la teoría de los ingenieros? ¿Ridley Scott te ha estado enviando mensajes secretos en sus películas de nuevo? Murmuré sin despegar mis ojos de la revista. Me ignoró y continuó. Piénsalo. El cuerpo humano es una máquina increíble. Se regula a sí misma, se cura a sí misma y tiene una capacidad de crear más de sí a través de la reproducción. Pensé que solo creías en cosas que has experimentado tú mismo. Bromeé y le eché un vistazo. Lo vi poner los ojos en blanco, molesto, antes de continuar con su monólogo. Como iba diciendo antes de que me interrumpieras tan irrespetuosamente, el cuerpo humano es una máquina increíble, y eso es justo lo que es, una pieza de tecnología construida con partes biológicas en lugar de mecánicas. Sin embargo, no es una máquina perfecta. ¿A qué te refieres? Piénsalo así. Tiene sus propias capacidades defensivas en la forma de glóbulos blancos, la capacidad de curar heridas, etc. Aunque de vez en cuando, esta excelente pieza de maquinaria funciona incorrectamente. Tiene una avería en el código si gustas verlo así. El sistema inmune podría trabajar de más, atacando células saludables. O tal vez no ataca a las que están defectuosas, dejando que crezcan y se expandan. Por ejemplo, el cáncer, obvio. ¿Qué? Pregunté sorprendido. La palabra cáncer siempre me estremecía.
Había visto muchos de sus efectos en amigos y familiares, de forma que su mera mención me causa rechazo. Aunque Ben, ignorante de este hecho, continuó. El cáncer es solo un ejemplo del cuerpo humano fracasando en cumplir sus funciones. Una falla interna en el sistema biológico. Un error. Nada más. O sea que, en esencia, tenemos un error de diseño. Y si nuestro Dios o dioses se supone que son perfectos, entonces la lógica dicta que no fuimos construidos por un ser omnipotente, sino por uno o varios constructos no tan infalibles. Prosiguió. Se deben tomar medidas para corregir estos errores. A mi pesar, le dediqué otro vistazo por encima de la revista. Me sentía nervioso por una razón que no podía identificar. ¿Qué hiciste? Claro está que le respondí contándoles todo esto. No he visto a Ben en 6 meses. El trabajo me mantenía ocupado en Londres y él no solía enviar mensajes de texto o hacer llamadas casuales para ponerse al día. Y de repente, me pidió que lo visitara. Para ese punto, pequeñas filtraciones sobre el parpadeo empezaron a surgir en Internet, llegando incluso a algunos de los sitios más respetables y noticieros. La mayoría pensaba que solo era otra loca teoría de conspiraciones. No obstante, habiendo hablado con Ben de antemano, me dio escalofríos ver que otras fuentes de información compartían datos muy similares. Una cosa es escuchar otra de sus locuras, pero una muy diferente es cuando un número creciente de sitios externos empiezan a confirmar la existencia del suceso. Esta vez, cuando llamé a su puerta, contestó al primer timbre. No estaba preparado para lo que vi. Se veía demacrado, exhausto, como si no hubiera dormido en días. Su ropa estaba arrugada y sucia, más de lo normal. Ahí de pie cruzamos miradas. Tenía los ojos rojos y unas enormes ojeras, aunque también había algo de calma en ellos, una que nunca había visto, la cual también transmitía su voz al darme la bienvenida. Al principio no podía distinguirlo, pero poco después lo descifré. Había visto y escuchado ese tipo de reacción antes, en aquellos que se encontraban en la última etapa de una enfermedad terminal. Aceptación. Sentí que el cuerpo me cosquilleaba por la inquietud. Ese escalofrío que te recorre la piel cuando dejas de pensar en el pasado o en el futuro, y toda tu atención se centra en el ahora. Pues sabes que el mundo al que estás acostumbrado está a punto de cambiar radicalmente. Me detuve en la puerta y lo miré a los ojos. Entonces, sin pensarlo, le di un gran abrazo. Ben nunca fue alguien de contacto físico, pero aceptó el abrazo sin peros, y sentí como liberó algo de su tensión. Después de unos momentos, nos separamos y le pregunté: ¿estás bien? ¿Nada mal contigo? No, nada físico al menos. Bien. Porque te ves de la mierda. Rió débilmente y guardó silencio. Nos quedamos de pie sin decir palabra por unos momentos, antes de que la molesta idea en mi subconsciente resurgiera con fuerza. He notado que hay mucho ruido en Internet sobre el parpadeo. La cosa que mencionaste la última vez. Me estaba preguntando, ¿recibiste una respuesta? Sonrió frágilmente, ignorando mi pregunta e invitándome a pasar. Solo apuntó al sofá para que me sentara, como lo había hecho tantas veces en el pasado. Su apartamento se veía más descuidado que antes. Sin embargo, de alguna manera el caos organizado que lograba mantener se había ido. Este era un simple desastre que se acumuló hasta que al dueño no le importó más. Tomé asiento. Él fue hasta un escritorio y empezó a jugar con una laptop. Movió objetos al azar en la mesa. Parecía estar alargando las cosas. Luego volteó a verme, recostándose sobre mi escritorio.
y me preguntó, ¿recuerdas de lo que hablaba la última vez que viniste? De los alienígenas, contesté, tratando de que mi voz sonara casual. Seguro que la sonrisa en mi rostro se veía falsa y forzada. Cedía a sus sospechas y él lo sabía. Antes me lo hubiera restregado en la cara, pero no lo hizo. Al parecer ese tipo de cosas ya no le importaban, lo cual solo aumentó mis temores. No solo la humanidad, sino toda la vida en la Tierra ha sido diseñada y fabricada. Una fuente externa la creó y le dio mantenimiento. Es mi creencia que, en ese momento soltó una seca risotada, como si se burlara por usar una palabra que antes odiaba. Es mi creencia que la Tierra ha experimentado varias etapas de vida. Probablemente hayan existido numerosas de estas etapas desde que la Tierra se creó hasta el día de hoy. De las primeras y primitivas versiones no tenemos evidencia sustancial. Por otro lado, de lo que nos precedió tenemos muchos indicios que yacen por todos lados. Dejó la idea en el aire, esperando que mi mente la captara. No me tomó mucho, aunque me sorprendió lo rápido que acepté lo que podría ser otra de sus excéntricas teorías. ¿Te refieres a los dinosaurios? ¿No? Pregunté en voz baja. Su cansada voz parecía infectarme. Una pequeña sonrisa se formó en sus labios, aunque la tristeza nunca abandonó sus ojos. En efecto, esos tontos gigantes que nos precedieron. Para ser claro, los he clasificado como la versión 5.0 de vida en la Tierra. Nosotros somos la versión 6.0. ¿Qué hay de tu mensaje? ¿Recibiste una respuesta? Volví a cuestionarlo. Me estaba impacientando. No solo fue mi mensaje. La Tierra ha emitido señales de radio y más desde hace algunos años. Si podemos interceptar sus señales como ya lo he demostrado, entonces definitivamente pueden captar las nuestras, incluso las que no fueron intencionales. ¿Qué intentas decir, Ben? ¿Que recibieron nuestros mensajes y tomaron cartas en el asunto? Intenté tragar saliva, aunque tenía la garganta seca. O sea, trabajas en soporte técnico, ¿no? ¿Cuál suele ser tu primera recomendación cuando algo deja de funcionar adecuadamente? No lo sé. Por lo general que lo apaguen y lo vuelvan a encender. Eso suele funcionar en la mayoría de los casos. Mi voz se apagó paulatinamente al darme cuenta de lo que sugería. Lo que significaba el 25 de marzo y sus 25 minutos con 54 segundos perdidos. Ben empezó a reír cuando notó en mi mirada el descubrimiento. Poco a poco su risa se transformó en una triste tos. Repentinamente se salió de la tangente como en los viejos tiempos y le puse atención a pesar del vértigo que sentía en mi estómago. Carruajes de los dioses. Imagínate eso. Aliens bajando a la Tierra para enseñarle a antiguas civilizaciones trucos nuevos. O quizá no lo hicieron. Tal vez la versión 6.0 aún tenía cobertura en ese tiempo, incluyendo mantenimiento a domicilio. ¡Demonios! Lo apuesto todo a que los dioses griegos fueron extraterrestres que mandaban como un servicio técnico a arreglar unos cuantos bugs. Te hace pensar qué clase de jodido error en el código desencadenó lo de Pompeya. Cállate. De repente la rabia se apoderó de mí. Quería creer que estaba en otro de sus momentos de locura, pero sabía que no era así. La parte lógica de mi mente no quería escuchar más de la verdad. Sabía que no podría soportarla. Alcé la vista. Ben me observaba con empatía. Se sentó a mi lado y me pasó una cerveza, que sacó del minibar junto a su escritorio. Le di un gran trago. Recuperé el aliento y luego le pasé la bebida. Tomó eso como darle la palabra, así que continuó, aunque esta vez con más calma, dejando de lado el tono histérico al que estaba inclinado su previo discurso, como si hubiera llegado a la cima de la locura y ahora intentara lo opuesto. Explicaría por qué tantas personas creían en los dioses en esos días.
ingenieros alienígenas bajando una y otra vez para arreglar el sistema cuando aún teníamos garantía. Justo como Microsoft, cuando deja de darle mantenimiento a antiguas versiones de Windows, puede que terminara nuestro periodo de cobertura. Así que dejaron de venir. Dio un trago y me pasó la cerveza. Sonaba pensativo y parecía que quería ver más allá de ese vacío inconmensurable donde imaginaba que estaban nuestros creadores. Y ahora, en esta era de señales e información, la gente de la Tierra finalmente está enviando mensajes y correos que pueden ser interceptados por sus dioses, lamentándose por esta y aquella falla en sus cuerpos, sus familias y en el mundo a su alrededor, demandando respuestas. Y estos mensajes deambularon por el espacio, siendo captados por el soporte técnico en alguna nebulosa olvidada. El número de mensajes llegó a un nivel crítico, a tal punto que se tiene que hacer algo. Y el equivalente alienígena de un chico que no terminó la preparatoria, llamado Gary, revisa un pedazo de papel en su escritorio con las instrucciones para un viejo y anticuado software. Bebió el resto de la cerveza. Entonces lo apaga y vuelve a encender. El silencio reinó por varios minutos, en los cuales fui a buscar varias botellas de alcohol. Las trajo de vuelta al sofá y me ofreció una antes de alzar la voz. ¿Sabes?, me respondieron. Dijo así sin más. Lo miré, incrédulo, y demandé: Dios mío, Ben, ¿qué te dijeron? Sus ojos parecieron tornarse oscuros. Hizo una pausa antes de buscar en su bolsillo. Sacando un papel arrugado, murmuraba algo sobre un software de encriptación, análisis de lenguaje y autoformateo de palabras antes de pasarme la hoja. Esta decía: Querida Tierra, gracias por contestar nuestra reciente consulta sobre satisfacción con el software. Hemos transferido sus múltiples preocupaciones al equipo técnico pertinente. Por desgracia, el servicio técnico para su versión de vida 6.0 ha terminado. Al parecer, el previo intento de reinicio en su hardware y sistema no resolvió los problemas. Por lo tanto, se restaurará a su sistema una versión previa más estable, es decir, vida 5.3. Su contrato no incluye respaldo ni restauración de los datos existentes, por lo que toda la información actual y posterior a vida 5.3 será eliminada. Gracias por usar vida y por favor contáctenos si ocurren más inconvenientes a futuro. Nuestros mejores deseos. ¿Se restaurará? Fue todo lo que pude murmurar. La confusión y el terror abrumaban mis sentidos. Usando la numeración de las versiones como guía, mi conjetura indica que reiniciarán la Tierra de vuelta al período Jurásico. Contestó, pensativo, dándole otro trago a su cerveza. Por supuesto que envié un mensaje de vuelta, pidiéndoles que no hagan nada. Incluso lo escribí con los términos correspondientes. Hemos decidido continuar con nuestra instalación actual. Por favor, no reinicien ni restauren el sistema. Por favor, ignoren cualquier otro reporte de errores, a menos que sean enviados por mí, Ben Glover, administrador del sistema de la Tierra. Espero que lo lean a tiempo. ¿Reporte de errores? Oraciones, plegarias. Oh, volteé a verlo. Administrador del sistema, ¿eh? Él no me devolvió la mirada. Con algo de pena mantuvo sus ojos en la botella. Bueno, tenía que sonar como si estuviera a cargo, ¿no? ¿Crees que recibieron tu mensaje? Pregunté esperanzado. Honestamente no lo sé. Solo nos queda esperar. Según mis cálculos lo averiguaremos en las próximas horas o algo así. Es por eso que te invité, creo.
para ver el final juntos. Aunque bien podríamos solo desaparecer de la existencia otra vez. Su voz se apagó. Nuevamente el silencio lo consumió todo, siendo solo interrumpido por nuestros ocasionales sorbos de cerveza. Realmente no había mucho que decir. Después de un rato, se terminó su bebida. La puso con cuidado a su lado y dio un gran bostezo. Se reclinó en el sillón, estirando sus brazos con las manos detrás de la cabeza. Bueno, para ser completamente honesto, no creo que hayan sido del todo justos con los dinosaurios. Creo que se merecen otra oportunidad. Volteé a verlo. No me creía su actitud tan irresponsable. Y entonces noté cómo se aguantaba la risa. Cuando todo se ha dicho y hecho, ¿qué más queda por hacer? Solo espera a ver lo que ocurrirá y reírse por lo absurdo del asunto. Él empezó. Luego me le uní. Reímos hasta que las lágrimas corrieron por nuestras mejillas. Y ahí nos quedamos sentados, riendo y bebiendo cerveza hasta que el mundo se acabe. ¿Verdad? Nos vemos en el próximo video.